La maldición del pueblo, cuenta la historia de un pueblo sobre una maldición, la cual era que aquel pueblo dentro de unos años quedaría inundado en agua por un lago que está a su alrededor. Todo comenzó hace muchos años cuando allí sucedió el asesinato de un cura, sus asesinos fueron sus mismos ayudantes. Los monaguillos, el cura fue asesinado dentro de su misma iglesia, jamás se supo el motivo del hecho. Desde ese día en que el cura cayó muerto en su iglesia se corre el rumor de la maldición. También se dice que desde ese entonces, las personas fueron desapareciendo misteriosamente. Pocas aparecían luego de unos días de su ausencia. Las personas que lograron regresar contaron con valor lo sucedido, y al la policía interrogarlos poco a poco notaron que sus historias coincidían. Al parecer las desapariciones ocurrían al caminar por la plaza en horas de medianoche o de mediodía. Lo que les pasaron a aquellas personas fue que mientras caminaban por la plaza justo a las 12, les atrajeron cosas encantadas. Claro que en ese momento ellos no lo sabían, lo que veían eran animales u objetos que les llamaban mucho la atención, y luego de ir en busca para atrapar el animal o ir a buscar el objeto, estas se veían en otro lugar que no es la plaza en donde se encontraban al principio. Desde ese entonces, se les fue prohibido a los habitantes de aquel pueblo no ir a caminar a esa hora a la plaza. Ya las personas no van a las misas como antes lo hacían. Y no solo eso, hasta el día de hoy el lago sigue creciendo, tomando más posesión del pueblo y seguirá hasta llenarlo por completo. Un pueblo maldito. Cuando ocurren cosas, normalmente son una persona o un grupo de personas compartiendo la misma experiencia, pero esto que voy a contar sucede en un pueblo, y ocurre a todos sus habitantes, los cuales ya están acostumbrados, pero yo, como visitante y mis primas también hemos vivido unas experiencias que a la gente de allí le parecen normales. Fuimos a ese pueblo donde mis tíos tenían en las afueras, una casa cerca del pantano. Para ir al pueblo tenías que seguir un camino de tierra durante 4 kilómetros hasta llegar a él. Como en la casa de noche nos aburríamos, pues mis tíos nos acercaban al pueblo en coche para que pasáramos allí unas horas con los chicos del pueblo. Era verano y las noches invitaban a pasarlas hablando y disfrutando de compañía. Los chicos del pueblo al principio nos parecían muy fantasiosos o que nos querían meter miedo. Decían que algunas noches se oía el gemido de un niño pidiendo ayuda, pero no venía de ninguna parte, sino de todo el pueblo. Cada uno de los habitantes lo oía en su propia casa, en la calle, en la tienda, en el bar, partía de las paredes, del suelo, a veces incluso sentían un empujón violento que los lanzaba al suelo, no a todos a la vez claro, y no la misma noche. Contaban que incluso una mujer embarazada perdió a su hijo en la plaza una tarde en la que se encontraba hablando con unas amigas al sentir que unas manos aprisionaban su vientre con tanta fuerza que la hizo abortar allí mismo. Ella estuvo a punto de morir. Cuando se recuperó se fueron del pueblo y no volvieron a él. Les preguntamos que quién podría provocar esas cosas, y que después de lo de la mujer, ¿cómo es que la gente no se va del pueblo también? Entonces nos contaron una especie de leyenda en el por que creen que eso atacó tan ferozmente a la mujer. Hacía unos 10 años, unos niños del pueblo decidieron irse una noche de verano a otro pueblo vecino. Para ello tenían que atravesar un campo donde en uno de los laterales estaba el cementerio que compartían los dos pueblos, que se hallaba justo a la mitad del camino. Cuando ya estaban bien avanzados, oyeron un crujido a sus espaldas. Era el hermano menor de uno de ellos. Le instaron a que se volviese a casa pues no querían cargar con críos, y este se negó en rotundo. Más que nada es que le daba miedo volverse solo. Entonces decidieron despistarle. Al llegar a la altura del cementerio dijeron que iban a jugar a esconderse en él. Como había luna llena se veía bastante bien y este chico aceptó sin sospechar nada. Ya en el cementerio uno contaba y los demás se escondieron todos juntos, mientras este chico se escondía en otro lado pensando que todos estaban haciendo lo mismo. Cuando ya le perdieron de vista, los chicos se reunieron y salieron por una de las tapias dejando a este chico escondido. No podían evitar reírse de lo fácil que había resultado engañarlo hasta que oyeron un grito desgarrador. Al principio pensaron que se trataba de una broma hasta que el segundo grito reaccionaron y volvieron a entrar en el cementerio. Estuvieron buscando por todas partes pero no lo encontraron. Gritaron su nombre, dieron vueltas y más vueltas y nada.
Al cabo de muchas horas, cuando ya despuntaba el alba, decidieron buscar ayuda en el pueblo con la esperanza de que el chico les hubiese gastado una broma y se hubiese ido a casa. Al llegar al pueblo, el hermano fue a su habitación, no había dormido allí. La madre le preguntó por su hermano pequeño y este le tuvo que contar la verdad. La madre avisó al padre y a todo el pueblo. Salieron todos en busca del muchacho al cementerio. Cuando llegaron allí, uno de los vecinos descubrió con terror que el cuerpo del chico se encontraba en una de las fosas que acababan de abrir días antes para un nuevo difunto. El chico tenía la cabeza reventada, los huesos de las piernas y de los brazos retorcidos en una figura grotesca, los ojos cristalizados por el pánico, y la boca en una mueca de absoluto terror. Fue un día negro en todo el pueblo, nadie se explicaba lo que había ocurrido allí. El hermano, con los años, fue internado en un psiquiátrico pues decía que su hermano se estaba vengando de él, le veía en todas partes, le pegaba. Los médicos le diagnosticaron neurosis obsesiva postraumática, pero no podían explicar los continuos moratones que aparecían por todo su cuerpo, incluso en la cara. Al cabo de unos años, la madre de estos hermanos se quedó embarazada, y a los 7 meses le ocurrió lo que ya contaron antes. Algo había provocado la muerte de su bebé y quizás su propia muerte, de la que escapó por poco. Los chicos decían que los gritos que oían por las noches eran iguales que los que oyeron en el cementerio. Oyendo esta historia, la verdad es que les creímos. Habíamos pasado un buen rato de miedo y ya nuestro tío nos venía a recoger para llevarnos a casa. Cuando íbamos hacia el coche sentí un fuerte golpe en mi espalda que me obligó a apoyarme en mi prima de una forma violenta. Casi nos vamos las dos al suelo. Miré hacia atrás, pero los chicos estaban hablando entre ellos a unos 3 metros de nosotros. Mi tío dijo que me había tropezado. Mi prima, sin convencerse del todo, fue hacia los chicos. Cuando volvió la cabeza hacia el otro lado de forma violenta, dijo que alguien la había bofeteado, y tenía una mano marcada en la cara, una mano pequeña. Nos asustamos muchísimo, y empezamos a gritar presas de la histeria. Los chicos vinieron a auxiliarnos mientras mi tío abría el coche rápidamente para meternos dentro. Los chicos hicieron una barrera con sus brazos protegiéndonos de lo que fuese y pudimos meternos en el coche. Por el cristal pude ver cómo golpeaban a algo invisible que les estaba atacando. Mi tío condujo a gran velocidad tocando el claxon como un loco. Al llegar a la casa llamó a mis otros tíos y todos fueron al pueblo a ayudar a los chicos, pero ya todo había pasado. Estos se encontraban agotados por la lucha, con arañazos, golpes, pero dijeron que estaban acostumbrados, que no pasaba nada. Las agresiones en ese pueblo son esporádicas y no siempre a las mismas personas, pero ellos sienten que tienen que estar ahí para que ese niño que murió de forma tan violenta no esté solo. Llegará el momento en que pueda descansar en paz. Las ánimas que aún rondan en los pueblos. Hace tiempo deseaba ir a un pueblo. Por respeto a este no puedo decir su nombre, sino que lo llamaré por el segundo. Santiago es el lugar de crecimiento de mi padre. Los pobladores de este se ganan la vida cultivando maíz. Los últimos días que estuve aquí, se me ocurrió preguntar si existía alguna historia de fantasmas, ya que puedo decir con seguridad que en todos los pueblos hay más de uno, pero me contaron una historia la cual hubiera deseado no haberla escuchado, ya que aún me cuesta conciliar el sueño. Esta comienza una tarde de verano. Unos niños, al parecer 5 y todos menores de 14, se encontraban jugando con la pelota, en una calle donde no transita mucha gente. Todo parecía estar de maravilla, hasta que de alguna manera decidieron jugar a esconderse. 3 de los niños fueron a ocultarse dentro de los campos de maíz, que era un sitio donde se podría perder muy fácilmente. El último en esconderse, decidió buscar un lugar seguro y difícil y se le ocurrió atravesar el puente por donde el arroyo corría con aguas violentas. Escucho a uno de sus amigos, este estaba terminando de contar, debía darse prisa y ocultarse pronto. Se dio cuenta de que había un pequeño callejón entre varias casas abandonadas. Las casas estaban deterioradas y llenas de escombros. Sin pensarlo más, se metió entre el callejón. En los siguientes minutos, los niños ocultos en los campos escucharon un grito desgarrador que parecía venir de las casas abandonadas. Todos corrieron al reconocer el grito, era del pequeño niño que no se había ocultado en los campos sino en el callejón. Al llegar lo encontraron sentado en el suelo, con las manos en los ojos, intentando taparlos, llorando como si estuvo a punto de morir. Los demás niños lo llamaron por su nombre varias veces, pero este solo se limitaba a sollozar. Durante 2 semanas el niño no salió a la calle, se quedaba en casa, dentro de la cama, entre pesadillas y gritos desesperantes por las noches. Cuando estuvo listo para hablar les dijo que intentó esconderse entre las casas, y que escuchó una voz detrás del que le decía: «Ayúdame».
Al darse vuelta se dio cuenta que era una niña casi de su misma edad, tirada en el suelo, pero esta tenía un vestido blanco ensangrentado, la sangre de esta estaba seca y coagulada, salía por su boca, a un lado de ella estaban pollos muertos, sin cabeza, formando un charco de sangre. El pequeño niño vio horriblemente cómo esta se llevaba a la boca un pollo y le arrancaba la cabeza con los dientes. Esto lo hacía con dificultad, ya que sus manos estaban rotas, al igual que las piernas. Volvió a emitir otra palabra: ayúdame. Pero esta vez sonaba más brutal. El niño se quedó paralizado, un escalofrío, el mayor de toda su vida, lo sacudió hasta la médula. Solo pudo gritar: si vuelvo a regresar a este pueblo, será por pocos días y ya no saldré de noche, ya que la casa de mis abuelos queda muy cerca de las casas abandonadas.